Sara se despertó, no por la suave luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas de su hogar, sino por el opresivo silencio de una habitación que no conocía. Estaba en la víspera de su boda, el momento que definiría su honor y su futuro. Pero en lugar de estar rodeada de su familia, se encontraba sola, prisionera en una suite palaciega del multimillonario jeque Jalil al-Yamil. La habían robado durante la noche, arrancada de su vida sin una sola palabra, su destino secuestrado por un hombre cuya existencia apenas conocía. Su boda con el jeque Rashid no iba a celebrarse. Su vida, tal como la había imaginado, había terminado antes de empezar. Puedes imaginar el absoluto terror de despertar y descubrir que tu identidad ha sido borrada, que te has convertido en un simple peón en un juego de poder y venganza que ni siquiera alcanzas a comprender. Antes de que descubramos por qué un hombre arriesgó todo para robar a la novia de su rival y cómo esa verdad lo cambió todo, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte cómo una mujer, transformada en un trofeo de guerra, encontró la fuerza para desmantelar un imperio construido sobre el odio y la desolación. El horror inicial de Sara fue una ola helada que paralizó cada uno de sus sentidos. La habitación era una obra maestra de la opulencia, con paredes revestidas de seda, muebles tallados en maderas exóticas y detalles de oro que brillaban bajo la luz de los candelabros. Pero para ella, cada objeto de lujo era una barra más en su jaula dorada. El vestido de novia que debía llevar, símbolo de pureza y un futuro honorable, había sido reemplazado por un camisón de seda que se sentía ajeno y humillante sobre su piel. Se levantó, sus pies descalzos hundiéndose en una alfombra persa tan densa como el musgo de un bosque antiguo, y se acercó a la ventana. Afuera, un desierto infinito se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un paisaje tan vasto e implacable como su propia desesperación. No era una invitada, era una posesión. El jeque Jalil no la había elegido, la había tomado. Y en ese acto la había despojado no solo de su libertad, sino de su propia humanidad, reduciéndola a un mero instrumento para infligir dolor a otro hombre. Su valor ya no residía en quién era, sino en a quién pertenecía. El hombre responsable de su tormento, el jeque Jalil al-Yamil, observaba el amanecer desde el balcón de su estudio privado, a varias salas de distancia de donde mantenía a su cautiva. A sus 32 años, Jalil era una figura imponente, un hombre forjado en la disciplina y endurecido por una pérdida que había envenenado su alma. No sentía remordimiento por el secuestro. Para él no era un crimen pasional, sino un acto de justicia largamente postergado. Sara no era una mujer en sus pensamientos, sino un símbolo, la novia de Rashid. Repetía esa frase en su mente como un mantra, una barrera para protegerse de cualquier atisbo de culpa o compasión. Veía su rostro en los informes que le habían entregado sus hombres, sereno, inocente, y deliberadamente apartaba la mirada. Permitirse verla como una persona, como una víctima inocente en una guerra que no era suya, debilitaría su resolución. Su venganza, planeada durante más de una década, requería una crueldad calculada, y la deshumanización de Sara era una pieza fundamental de su estrategia. El honor de su familia, destruido por la traición de los antepasados de Rashid, exigía un sacrificio, y ella era el cordero perfecto. Mientras tanto, en la casa de la familia de Sara, el caos se había convertido en una agonía silenciosa. Su padre, un hombre honorable pero sin el poder para desafiar a un al-Yamil, se sentía consumido por la impotencia y la vergüenza. Había fallado en su deber más sagrado, proteger a su hija. Su madre se había encerrado en su habitación, sus sollozos eran el único sonido que rompía el luto que se había apoderado del hogar. Habían contactado con la familia del jeque Rashid, pero la respuesta fue fría y distante. El secuestro de Sara no solo había cancelado una boda, había manchado el honor de dos familias. Para los Rashid, Sara ya era una mercancía dañada, su pureza cuestionada, su valor como novia anulado. La humillación pública era insoportable.
Los mismos vecinos que ayer los felicitaban, hoy susurraban a sus espaldas. Sara, atrapada en su prisión de lujo, no podía saber que su familia no solo sufría su ausencia, sino también el exilio social que su desaparición había provocado. Estaba completamente sola, abandonada no solo por su captor, sino también, en la práctica, por el mundo que había jurado protegerla. Los primeros días en el palacio fueron una tortura de silencio y aislamiento. A Sara se le asignó una sirvienta personal, una joven llamada Laila, cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo y compasión. Laila era su única conexión humana, pero sus interacciones eran breves y funcionales. Le traía comida en bandejas de plata que Sara apenas tocaba, le preparaba baños con aceites aromáticos que solo servían para recordarle que su cuerpo estaba siendo mantenido como un objeto de valor, y respondía sus preguntas con evasivas temerosas. Sara intentó preguntar por Jalil, por su familia, por el motivo de su cautiverio, pero Laila simplemente bajaba la cabeza y murmuraba que no sabía nada, que solo cumplía órdenes. Esta soledad forzada era una estrategia de Khalil. Quería romper su espíritu, hacerla sentir tan insignificante y desamparada que cualquier atisbo de resistencia se extinguiera. En su mente, una prisionera dócil y rota sería un símbolo mucho más potente de la derrota de Rashid. No contaba, sin embargo, con la resiliencia silenciosa que se gestaba en el corazón de Sara, una fuerza que nacía no de la esperanza, sino de la pura necesidad de sobrevivir. El primer encuentro directo con su captor ocurrió al tercer día. Khalil entró en la suite sin previo aviso, acompañado por 2 guardias que se quedaron en la puerta. No la miró. Sus ojos, fríos como el acero, recorrieron la habitación como si evaluara una propiedad. Sara se puso de pie, su corazón latiendo con una mezcla de terror y una extraña y desafiante dignidad. Quería gritar, exigir una explicación, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Él se detuvo frente a una mesa y ajustó la posición de un jarrón de porcelana con una precisión casi clínica. Luego, sin dirigirle una sola mirada, habló a uno de los guardias. Asegúrense de que la invitada tenga todo lo que necesite. No debe haber quejas sobre su comodidad. La palabra invitada fue una bofetada, una mentira tan cruel que le robó el aliento. Él sabía, y sabía que ella sabía, la verdad de su condición. Ese acto deliberado de negación, de tratarla como un mueble más en su opulenta prisión, fue más doloroso que cualquier agresión física. En ese instante, Sara comprendió la profundidad de su desprecio. No era su enemiga, era algo mucho peor, era irrelevante. Esa noche, la rabia reemplazó al miedo. La humillación de ser ignorada, de ser tratada como un objeto sin nombre ni rostro, encendió una chispa en su interior. Se negó a ser simplemente la novia de Rashid o la invitada. Su nombre era Sara. Tenía una historia, una familia, una vida que le había sido arrebatada. Se acercó al gran espejo del vestidor y se miró fijamente. Vio a una joven asustada, pero también vio una determinación en sus propios ojos que no sabía que poseía. Khalil creía que podía quebrarla con el silencio y el lujo, pero se equivocaba. Si él se negaba a verla, ella se aseguraría de que fuera imposible ignorarla. Ya no esperaría pasivamente un rescate que probablemente nunca llegaría. Comenzó a explorar su jaula, no como una prisionera, sino como una estratega. Memorizó la distribución de la suite, observó los horarios de los guardias y prestó atención a cada sonido que venía del exterior. Su mente, antes ocupada con los sueños modestos de un matrimonio tranquilo, ahora se afilaba, convirtiéndose en su única arma en una guerra silenciosa que acababa de declarar. Omar, el amigo más cercano y consejero de Khalil, observaba la creciente obsesión de su jeque con una profunda inquietud. Encontró a Khalil en la biblioteca del palacio, una estancia monumental llena de volúmenes antiguos y mapas que trazaban la historia de su linaje. Khalil estaba absorto en un viejo pergamino, un documento que detallaba las tierras y los derechos de agua que la familia de Rashid les había arrebatado a sus antepasados. «Esto no es justicia, Khalil, es una vendetta», dijo Omar, su voz resonando en el silencio del lugar. Khalil ni siquiera levantó la vista. «El honor nos fue robado junto con nuestras tierras. Yo solo estoy reclamando lo que ellos entienden, el poder».
Omar negó con la cabeza. Estás tan ciego de dolor que no ves que te estás convirtiendo en el monstruo que dices despreciar. Esa chica, Sara, no tiene la culpa de los pecados de sus futuros parientes. Retenerla aquí te corromperá, liberará al hombre que juraste no ser nunca. Por primera vez, Khalil levantó la vista, y en sus ojos Omar no vio triunfo, sino un abismo de dolor. Ese hombre murió con mi padre, replicó fríamente poniendo fin a la conversación. La soledad de Sara era casi absoluta, pero dentro de su aislamiento comenzó a encontrar pequeñas grietas en la armadura de su captor. Descubrió que la suite estaba conectada a una pequeña biblioteca privada, un espacio que parecía haber sido olvidado. Los libros eran en su mayoría de poesía y filosofía, reliquias de una época pasada. Se preguntó a quién pertenecerían, si quizás a la madre de Khalil o alguien que como ella había encontrado consuelo en las palabras. Pasar las horas leyendo se convirtió en su refugio. Las historias de otros mundos y otras vidas le permitían escapar, aunque fuera por un momento, de la realidad de su cautiverio. Fue en esa biblioteca donde su percepción de Khalil comenzó a cambiar sutilmente. En un estante polvoriento, encontró un volumen de poesía persa con anotaciones en los márgenes. La caligrafía era fuerte y decidida, pero las notas revelaban un alma sensible y reflexiva. Hablaban de pérdida, de anhelo y de la injusticia del destino. Una de las notas decía, «El dolor más grande es el que no se puede nombrar». Por alguna razón, Sara sintió que esa letra pertenecía a Khalil. La idea de que el hombre que la trataba con una frialdad tan inhumana pudiera albergar tales sentimientos era a la vez desconcertante y extrañamente esperanzadora. Una semana después de su llegada, el mundo emocional de Sara se fragmentó por completo. Laila, la sirvienta, entró en la habitación con el rostro pálido y los ojos llenos de una lástima que Sara no pudo soportar. Llevaba una pequeña tableta electrónica en las manos. «Mi señora». El jeque Khalil pensó que debería saberlo, susurró, ofreciéndole el dispositivo. En la pantalla, un titular de un periódico internacional anunciaba el compromiso oficial del jeque Rashid con otra mujer, la hija de un poderoso emir vecino. La boda se celebraría en un mes. El artículo mencionaba brevemente la desafortunada desaparición de su anterior prometida, Sara, pero la trataba como una nota a pie de página, un inconveniente menor que ya había sido resuelto. Las fotos mostraban a Rashid sonriendo junto a su nueva novia, una mujer radiante y segura. El mensaje era inequívoco y brutal. Rashid la había reemplazado. Su honor no había sido defendido, simplemente había sido descartado. Khalil no solo la había robado, sino que se había asegurado de que no tuviera a dónde volver. El mundo exterior la había olvidado, borrándola de la existencia. En ese momento, bajo la mirada compasiva de Laila, Sara sintió cómo se rompía la última hebra de esperanza a la que se había aferrado. Estaba verdaderamente sola, una fantasma atrapada entre la venganza de un hombre y la indiferencia de otro. La noticia del nuevo compromiso de Rashid no fue una daga que la hirió, sino un veneno lento que se extendió por cada fibra de su ser, paralizando la última pizca de esperanza que albergaba. La tableta se deslizó de sus dedos entumecidos, cayendo sobre la gruesa alfombra con un golpe sordo que pareció resonar en el silencio sepulcral de la suite. Sara no lloró. Las lágrimas parecían un lujo emocional que ya no podía permitirse, una respuesta demasiado humana para la fantasma en la que se estaba convirtiendo. En ese instante, su cautiverio adquirió una nueva y aterradora dimensión. Ya no era una novia robada esperando un rescate o una negociación. Era una pieza descartada de un juego que ya había terminado. Khalil la había secuestrado, pero Rashid la había borrado. La indiferencia de su antiguo prometido fue un acto de crueldad mucho más profundo que el secuestro en sí, porque le comunicaba, sin palabras, que su valor, su honor y su propia existencia eran completamente prescindibles. Laila se arrodilló para recoger el dispositivo, sus ojos desbordando una lástima que Sara ya no podía sentir por sí misma. Estaba atrapada en una jaula de oro, sí, pero la verdadera prisión era la comprensión de que, para el mundo que había dejado atrás, ya no existía.
Khalil recibió la noticia en su estudio, el mismo espacio donde había planeado cada detalle de su venganza. No sintió el triunfo que había anticipado. En su lugar, un frío vacío se instaló en su pecho, una sensación incómoda que se negó a analizar. Había orquestado este desenlace, filtrando la información del secuestro a los círculos adecuados, sabiendo que la familia de Rashid, obsesionada con el honor y la imagen pública, no tardaría en cortar lazos con una novia mancillada. Era un movimiento estratégico, diseñado para aislar a Sara por completo, para asegurarse de que no tuviera a nadie a quien recurrir más que a él. Sin embargo, al ver la foto de Rashid sonriendo junto a su nueva prometida, una punzada de algo parecido al desprecio, no por su rival, sino por la facilidad con la que un hombre podía desechar a una mujer, lo asaltó. Se dijo a sí mismo que era una debilidad momentánea. Su objetivo era la justicia para su familia, y el dolor de Sara era un daño colateral necesario. Cuando Omar entró y vio el titular en la pantalla de su monitor, simplemente negó con la cabeza. Has destruido a esa mujer por completo, Khalil. La has dejado sin pasado y sin futuro. Espero que tu venganza te abrigue por las noches, porque te ha dejado más solo que nunca. Khalil no respondió, pero las palabras de su amigo se clavaron en él, recordándole que cada victoria en su guerra personal le costaba un trozo de su propia humanidad. Los días que siguieron se convirtieron en una larga y monótona procesión de horas vacías. Sara dejó de preguntar por su familia, dejó de mirar hacia la puerta esperando una liberación que sabía que no llegaría. Se movía por la opulenta suite como una sonámbula, sus gestos lentos y deliberados como si temiera romperse en 1000 pedazos. La comida que le traían a veces quedaba intacta, el hambre se había convertido en un recuerdo lejano, una necesidad de un cuerpo que todavía sentía que tenía un propósito. Pasaba horas sentada junto a la ventana, pero ya no observaba el desierto con la esperanza de encontrar una ruta de escape. Ahora lo veía como un espejo de su propia alma, vasto, vacío e implacable. Se había convertido en una espectadora de su propia vida no vivida. El lujo que la rodeaba se volvió grotesco. Las sábanas de seda se sentían frías y resbalosas como la piel de una serpiente. Los candelabros de cristal parecían lágrimas congeladas suspendidas en el aire, y el oro que adornaba cada superficie brillaba con una luz fría y muerta. Era una prisionera no solo de Khalil, sino de la indiferencia del mundo. Su abandono no era una sensación, era un hecho, confirmado por el silencio ensordecedor que había reemplazado las promesas de su vida anterior. La rutina del palacio, antes una fuente de opresión, se convirtió en una especie de ancla perversa en su nueva realidad. Los guardias seguían en sus puestos, impasibles y anónimos. Layla continuaba atendiéndola con una delicadeza que ahora rayaba en la reverencia, como si estuviera cuidando de una reliquia frágil. Sara empezó a notar los detalles de su entorno con una claridad febril. Se dio cuenta de que Khalil nunca pasaba por el ala donde ella estaba confinada. Su ausencia era tan deliberada y calculada como su secuestro. Él no la estaba simplemente ignorando, estaba realizando un acto continuo de negación. Al no verla, al no hablarle, se protegía de la realidad de lo que había hecho. Se negaba a enfrentarse al rostro humano de su venganza. Esta comprensión no le trajo consuelo, sino una extraña y fría determinación. Si él la había reducido a un símbolo, a un fantasma, entonces ella aprendería a moverse como tal. Empezó a explorar los límites de su jaula con un nuevo propósito. Ya no buscaba una salida física, sino una grieta en la fortaleza psicológica de su captor. Sabía, con una certeza que nacía de la más profunda desesperación, que la única forma de sobrevivir era entender por qué. Necesitaba conocer la raíz del odio que la había consumido. Su búsqueda la llevó de vuelta a la pequeña biblioteca privada, el único lugar del palacio que no se sentía contaminado por la presencia invisible de Khalil. Se convirtió en su santuario, un refugio de silencio y conocimiento. Pasaba días enteros allí, devorando libros de historia, poesía y filosofía, no solo para escapar, sino para armar su mente. Sentía que las respuestas que necesitaba no estaban en el mundo exterior, sino enterradas en el pasado de la familia Al-Jamil.
Fue durante una de esas largas tardes, mientras el sol del desierto teñía las paredes de tonos anaranjados, cuando su mano rozó un panel de madera suelto detrás de una estantería polvorienta. La curiosidad, una emoción que creía muerta, se agitó en su interior. Con el corazón latiendo con fuerza, movió el estante y descubrió un pequeño compartimento oculto. Dentro no había joyas ni oro, sino algo infinitamente más valioso: una caja de madera de sándalo cerrada con un simple pestillo de latón. No había ninguna duda en su mente de que aquello no estaba destinado a ser encontrado. Aquel era un secreto, y los secretos, como bien sabía ahora, eran la moneda de cambio más poderosa en el mundo de los hombres como Jalil. Con manos temblorosas, Sara llevó la caja a la mesa más cercana y levantó la tapa. El interior olía a tiempo y a tristeza. Contenía una pila de cartas atadas con una cinta de seda descolorida y debajo de ellas un diario encuadernado en cuero oscuro y desgastado. Abrió el diario. La caligrafía era elegante pero firme, la de un hombre acostumbrado a dar órdenes, pero las palabras que llenaban las páginas contaban una historia no de poder, sino de una devastadora traición. Era el diario del padre de Jalil. Página tras página, describía con un dolor palpable cómo la familia de Rashid, sus supuestos amigos y socios de confianza, los habían engañado, desviando el acceso al agua de sus tierras ancestrales y llevándolos a la ruina financiera. El diario detallaba la humillación pública, la pérdida del honor familiar y la desesperación que finalmente lo consumió, llevándolo a una muerte prematura. Sara tuvo que detenerse, el aire se le escapaba de los pulmones. Esto no era una simple disputa de negocios, era la crónica de la aniquilación de una familia, un acto de traición tan profundo que había envenenado la sangre de la siguiente generación. De repente, la crueldad de Jalil ya no parecía arbitraria, seguía siendo monstruosa, pero ahora tenía un rostro, una historia, una causa. Esa noche, Sara no durmió. Se quedó en la biblioteca leyendo cada palabra del diario, absorbiendo el dolor y la rabia que emanaba de sus páginas. Por primera vez vio más allá del jeque frío y calculador que la había secuestrado. Vio a un niño que había visto a su padre derrumbarse, a un joven que había jurado en la tumba de su padre que restauraría el honor de su nombre, sin importar el coste. Comprendió que Jalil no estaba impulsado por la codicia o el poder, sino por un amor herido y un sentido del deber retorcido por el dolor. Él también era un prisionero, encadenado a una promesa hecha a un fantasma. Esta revelación no lo exculpaba, pero lo humanizaba, y al humanizarlo, le dio a Sara algo que no había tenido desde que despertó en aquella habitación, una sensación de poder. Su conocimiento era un arma. Dejó de ser la víctima pasiva en su historia. Se dio cuenta de que el destino la había colocado en el epicentro de esta vendetta de décadas, no como un peón, sino como la única persona que podía alterar su curso. El miedo que la había paralizado fue reemplazado por una calma glacial. Sabía lo que tenía que hacer. No suplicaría, no negociaría, no intentaría escapar, lo confrontaría. Usaría la verdad no para liberarse a sí misma, sino para obligarlo a él a liberarse. Al día siguiente, Sara no esperó a que el sol se elevara por completo sobre las dunas. Se vistió con una sencillez deliberada, eligiendo un caftán de lino blanco que contrastaba marcadamente con las sedas y brocados que le habían sido impuestos. Su cabello, habitualmente recogido en elaborados peinados, caía suelto sobre sus hombros, un símbolo silencioso de su recién reclamada identidad. Se sentó en la biblioteca, el diario del padre de Jalil y los documentos que probaban la traición de los Rashid dispuestos sobre la mesa de caoba pulida. No eran armas de ataque, sino herramientas de revelación. Le pidió a Laila, con una voz tan tranquila que sorprendió a la propia sirvienta, que informara al jeque Jalil de que deseaba verlo. No era una súplica ni una exigencia, sino una convocatoria. Laila, sintiendo el cambio sísmico en la atmósfera, asintió sin hacer preguntas, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y admiración por la mujer que su señora se había convertido.
Sara esperó, su corazón latiendo con un ritmo firme y constante, el de una soldada antes de la batalla decisiva, una batalla que no se libraría con espadas, sino con la verdad. Khalil recibió el mensaje con una mezcla de irritación y una curiosidad que no quiso admitir. Durante semanas la había mantenido a distancia, tratándola como a un fantasma en su propia casa, una estrategia para protegerse de la humanidad de su acto. Que ella ahora lo convocara era una audacia que debería haberlo enfurecido. Sin embargo, en lugar de ira, sintió una extraña e ineludible atracción hacia el desafío. Se imaginó que la encontraría rota, dispuesta a suplicar o a lanzar acusaciones histéricas. Estaba preparado para ambas cosas, armado con su frialdad habitual. Cuando entró en la biblioteca, la imagen que lo recibió lo descolocó por completo. Sara no estaba llorando. Estaba sentada erguida, con una dignidad casi regia, la luz de la mañana creando un halo alrededor de su figura. Sus ojos, cuando se encontraron con los suyos, no contenían miedo ni odio, sino una calma profunda y penetrante que lo desarmó antes de que se pronunciara una sola palabra. Por primera vez desde que la había secuestrado, sintió que no era él quien tenía el control de la situación. El silencio en la biblioteca era denso, cargado con el peso de décadas de dolor no expresado. Khalil se detuvo a varios pasos de la mesa, sus ojos fijos en los objetos que ella había dispuesto con tanto cuidado. Reconoció al instante la caligrafía de su padre en la cubierta del diario, y un escalofrío helado recorrió su espalda. ¿Cómo lo había encontrado? ¿Qué más sabía? Sara no lo hizo esperar. Su voz, cuando finalmente habló, era suave pero resonaba en la quietud de la sala con la fuerza de un veredicto. «He leído la historia de su familia, jeque», comenzó, sin rastro de acusación. «He leído sobre la traición, la pérdida y el dolor que lo ha consumido durante toda su vida». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Luego, levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, su mirada inquebrantable. «Y ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Es esta la justicia que su padre hubiera querido? ¿Construir un nuevo legado de injusticia sobre las cenizas de uno antiguo? ¿Crear en mí el mismo dolor que lo destruyó a él?» Cada palabra fue un golpe preciso, calculado no para herir, sino para desmantelar. Khalil sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esperaba gritos, lágrimas, rabia. No estaba preparado para la lógica, para la moral, para que su propia venganza le fuera devuelta como un espejo que reflejaba no la imagen de un justiciero, sino la de un monstruo. Su primer instinto fue negar, reafirmar su poder. Quiso gritarle que no sabía nada, que no tenía derecho a hablar del honor de su padre. Pero las palabras se atascaron en su garganta. El diario estaba allí, sobre la mesa, un testigo silencioso e irrefutable de la verdad. Su padre no había sido un hombre de crueldad, había sido un hombre de honor, destruido por la falta de él en otros. Y Sara, con su pregunta simple pero devastadora, había puesto el dedo en la llaga más profunda de su alma, la duda persistente de que, en su búsqueda de justicia, había traicionado la memoria misma del hombre que intentaba vengar. Se sintió expuesto, desnudo bajo su mirada serena, y por primera vez en más de una década no supo qué decir. Sara vio la grieta en su armadura, la vacilación en sus ojos oscuros, y supo que era el momento. Se levantó lentamente, su movimiento fluido y lleno de una gracia que Khalil nunca antes se había permitido notar. Rodeó la mesa y se detuvo frente a él, lo suficientemente cerca para que él pudiera ver el reflejo de las llamas de la chimenea en sus pupilas. «Usted me robó, jeque Khalil», continuó, su voz ahora un susurro íntimo y cortante. «Me despojó de mi nombre, de mi familia, de mi futuro. Me convirtió en un símbolo, en la novia de Rashid. Pero yo no soy un símbolo, no soy un peón en su guerra. Mi nombre es Sara». La pronunciación de su propio nombre fue un acto de poder, una reclamación de su existencia. «Y le exijo que me mire, no al fantasma de su enemigo, no al instrumento de su venganza. Míreme a mí, a Sara, la mujer cuya vida ha destruido, y dígame que el hombre que ve en el espejo cada mañana es un hombre del que su padre estaría orgulloso». Ese fue el momento en que todo se rompió.
La palabra Sara, pronunciada por sus propios labios, atravesó la niebla de odio y obsesión que había nublado su mente durante años. Levantó la vista y por primera vez realmente la vio. Vio más allá del peón, más allá del símbolo. Vio a una mujer de una fuerza inimaginable, de una belleza que no residía en sus rasgos perfectos, sino en la dignidad inquebrantable de su espíritu. Vio la inteligencia en sus ojos, la compasión en su voz, incluso cuando lo estaba confrontando. Y en ese instante de claridad cegadora, la magnitud de su crimen se derrumbó sobre él con el peso de una montaña. No solo había secuestrado a una mujer inocente, había profanado su propia causa, había manchado el honor que juró restaurar. Había buscado justicia y se había convertido en la encarnación misma de la tiranía y la crueldad que despreciaba. La fachada del jeque todopoderoso, construida meticulosamente durante 15 años, se desintegró en polvo. Un sollozo ahogado escapó de sus labios, un sonido tan ajeno a él que pareció venir de otra persona. Se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico y se dejó caer en el sillón más cercano, enterrando el rostro entre sus manos. El colapso no fue gradual, fue total y absoluto. El dolor que había mantenido encerrado en lo más profundo de su ser, el dolor por la muerte de su padre, por la humillación de su familia, por la soledad de su venganza, brotó como un torrente imparable. Su cuerpo fue sacudido por temblores violentos, y los sollozos que siguieron no fueron los de un hombre, sino los de un niño perdido que finalmente se permitía llorar la pérdida que lo había definido. Zara permaneció de pie, observándolo en silencio. No sintió triunfo, ni siquiera satisfacción. Lo que sintió fue una abrumadora ola de compasión por el hombre roto que tenía delante, un prisionero de su propio pasado, encadenado a una promesa que lo había envenenado. En su vulnerabilidad, por fin lo vio como un igual, un ser humano atrapado en el dolor, igual que ella. Cuando finalmente pudo hablar, su voz era un susurro ronco, irreconocible. Levantó la cabeza y Zara vio que sus ojos, antes fríos como el acero, ahora estaban inundados de una agonía que le partió el corazón. «Mi padre», comenzó, su voz quebrándose, «murió en esta misma habitación. Se sentó en esa silla y simplemente se rindió. La vergüenza lo mató. Lo vi desvanecerse día a día, vi cómo la traición de los Rashid le robaba la vida. Y en su lecho de muerte le prometí que recuperaría nuestro honor. Le juré que les haría pagar, que les arrebatarían lo que más valoraban, tal como ellos nos lo arrebataron a nosotros». Hizo una pausa, una lágrima solitaria trazando un surco en su mejilla. «Me he pasado la vida construyendo un imperio para poder cumplir esa promesa. Y en mi ceguera me convertí en ellos. Busqué justicia y me convertí en un ladrón, en un tirano. Me convertí en el hombre que mi padre despreciaría». Su confesión no fue una excusa, sino una rendición, una admisión de su fracaso absoluto, no como jeque, sino como hijo. Se levantó y caminó hacia ella, sus movimientos lentos, despojados de su arrogancia habitual. Se detuvo a un paso de distancia, su imponente figura ahora encorvada por el peso de su arrepentimiento. «Te he hecho un daño irreparable, Sara», dijo, su voz llena de una autoconciencia dolorosa. «Te usé de la manera más cruel posible. No hay perdón para lo que he hecho, lo sé, pero tengo que pedírtelo de todos modos». La miró a los ojos y por primera vez ella no vio a un captor, sino a un hombre suplicando por su alma. «Te ofrezco tu libertad, incondicional. Te daré lo que quieras, riqueza, una nueva vida en cualquier parte del mundo, lejos de mí, lejos de este lugar. Haré una declaración pública asumiendo toda la culpa, limpiando tu nombre y el de tu familia. Es lo mínimo que puedo hacer». Su oferta era absoluta, un intento desesperado de enmendar una pequeña parte del daño que había causado. Pero entonces hizo algo que Zara nunca esperó. Extendió su mano, no para tocarla, sino como un gesto de súplica. «Oh», dijo, su voz apenas un susurro cargado de una esperanza frágil y aterradora. «Oh,
Puedes quedarte, no como mi prisionera, no como un trofeo, sino como mi igual. Quédate y ayúdame a encontrar una manera de deshacer el mal que he hecho. Ayúdame a construir algo nuevo sobre estas ruinas. Ayúdame a ser el hombre que mi padre hubiera querido que fuera. La elección que le ofrecía era imposible, un abismo entre dos futuros inimaginables. Por primera vez desde que había sido arrancada de su vida, Zara tenía el poder. Su libertad ya no dependía de puertas cerradas o guardias vigilantes, sino de una sola palabra que saliera de sus labios. En el silencio que siguió, el destino de ambos, el del captor y la cautiva, quedó suspendido, esperando su decisión. Él no le había ofrecido simplemente la libertad, le había entregado su redención, poniendo el futuro de su propia alma en la mujer a la que había intentado destruir. La elección que pendía en el aire no era una simple cuestión de irse o quedarse, era un abismo entre dos futuros imposibles, y Zara se encontraba en el borde, mirando hacia abajo. Observó al hombre roto frente a ella, despojado de su arrogancia, su poder reducido a una vulnerabilidad cruda y temblorosa. Irse significaba reclamar la vida que le habían robado, pero también dejar atrás la única oportunidad de que su sufrimiento tuviera algún sentido, de que la destrucción que había experimentado pudiera transformarse en una especie de justicia restauradora. Quedarse, por otra parte, parecía una locura, una traición a su propio dolor. Sin embargo, en la agonía de Khalil no vio manipulación, sino el eco de su propia desolación. Vio a un hombre tan prisionero de su pasado como ella lo había sido de sus guardias. Una calma gélida la invadió, la misma que sintió al encontrar el diario. No le ofrecería un perdón fácil, no todavía. Le ofrecería algo mucho más difícil, una oportunidad. «No me iré», dijo, su voz resonando en el silencio cargado. «Pero tampoco me quedaré como su invitada. Me quedaré para ver si el hombre que se ha derrumbado ante mí es real o solo un fantasma más en este palacio. Demuéstrame, jeque, que tu redención es más que una palabra». El alivio que inundó a Khalil fue tan abrumador que casi lo ahogaba, seguido inmediatamente por el peso aplastante de la tarea que tenía por delante. Las palabras de Zara no eran un consuelo, eran un veredicto suspendido, una prueba que debía superar cada día, cada hora. Su primera acción fue inmediata y simbólica. Con una voz firme que no había usado en días, convocó al jefe de su guardia personal. Frente a Zara, sin apartar la mirada de ella, dio una orden clara e irrevocable. Todos los guardias debían retirarse del ala oeste del palacio. La seguridad de la señora Zara ya no será una cuestión de vigilancia, sino de confianza, declaró, y el eco de sus palabras pareció remodelar la arquitectura misma del lugar. Luego, se acercó a un pequeño cofre de caoba, sacó una única llave de plata ornamentada y se la ofreció a ella, con la palma de la mano abierta. Esta no abre solo tu suite, abre todas las puertas de este palacio. Ya no es tu prisión, es tu hogar si así lo eliges, y cada rincón de él debe estar abierto para ti, sin secretos. Este no era solo un gesto de libertad, era un acto de desarme total, una entrega de su fortaleza, tanto física como emocional. En los días siguientes, Zara exploró su nueva libertad con la cautela de un animal que ha conocido la jaula demasiado bien. Caminaba por los largos pasillos de mármol, esperando a cada paso que una mano la detuviera, que una voz le ordenara regresar. Pero nadie lo hizo. Los sirvientes la saludaban con una nueva deferencia, una que no nacía del miedo a su señor, sino de un respeto genuino por la mujer que lo había cambiado. Aún no confiaba en Khalil, no del todo. Lo observaba desde la distancia, notando las transformaciones. Se había vuelto más silencioso, más introspectivo. Pasaba horas en la biblioteca, no planeando estrategias de negocios, sino releyendo el diario de su padre, como si buscara en sus páginas al hombre que debería haber sido. Lo veía caminar por los jardines al anochecer, su imponente figura ahora encorvada por una melancolía que parecía haberse fusionado con su sombra.
Sara sentía una extraña dualidad. Una parte de ella, la que recordaba el terror de sus primeras noches, se mantenía en guardia, mientras que otra, la que veía su penitencia silenciosa, sentía una punzada de compasión que la asustaba y la atraía a partes iguales. Khalil, por su parte, entendió que las palabras y los gestos simbólicos eran insuficientes. Para reparar el daño que había causado, debía comprender la vida que había destrozado. Dedicó sus vastos recursos no a expandir su imperio, sino a una investigación silenciosa y personal. Descubrió los sueños sencillos que Sara había albergado antes de que él los convirtiera en cenizas. Se enteró de su pasión por la botánica, de su deseo de tener un pequeño jardín donde cultivar flores del desierto, un sueño que le parecía trivial a su familia, pero que para ella era un mundo entero. Encontró bocetos que había hecho en su adolescencia, delicadas acuarelas de los paisajes áridos de su tierra, llenas de una belleza que solo un alma sensible podía percibir. Cada descubrimiento era una nueva puñalada de culpa en su corazón. Se dio cuenta de la magnitud de su crimen. No había robado a una novia rica y poderosa, sino a una joven cuyos tesoros eran la luz del sol, el color de una flor y la libertad de pintar el horizonte. Su venganza, tan grandiosa y épica en su mente, se reveló como un acto de matonismo brutal contra la inocencia más pura. Fue entonces cuando concibió su primer acto verdadero de restitución, uno que no podía ser comprado ni ordenado, sino que debía ser cultivado. Eligió un patio interior del palacio, uno que había estado descuidado y estéril durante años, y se propuso transformarlo. Durante semanas, caravanas de camiones llegaron no con oro o mármol, sino con tierra fértil, semillas raras y plantas autóctonas de la región de Sara. Khalil no se limitó a supervisar, se despojó de sus túnicas de jeque y trabajó junto a los jardineros. Sus manos, acostumbradas a firmar decretos que movían fortunas, ahora cubiertas de tierra. Aprendió los nombres de cada planta, la cantidad de agua que necesitaban, el tipo de luz que preferían. Cuando el jardín estuvo terminado, no era una exhibición ostentosa de riqueza, sino un ecosistema vibrante y lleno de vida, un pedazo del alma de Sara devuelto a ella. No organizó una gran revelación, simplemente la encontró una tarde en la biblioteca y con una humildad que ella nunca había visto en él, le dijo: «Hay algo que creo que te gustaría ver». La condujo en silencio al patio y al ver el rostro de Sara iluminarse con una maravilla infantil, sintió la primera y verdadera pizca de redención. Para Sara, entrar en ese jardín fue como entrar en un sueño olvidado. El aire olía a tierra húmeda y a jazmín del desierto, un aroma que la transportó instantáneamente a su infancia. Vio las flores que había dibujado en sus cuadernos, las plantas que solo había leído en libros, todas ellas creciendo juntas en una armonía perfecta. No era solo un jardín, era un poema silencioso, una disculpa escrita en pétalos y hojas. Se arrodilló y tocó la tierra, sintiendo su calor, y por primera vez desde su secuestro, una lágrima genuina, no de dolor ni de miedo, sino de una emoción abrumadora e indefinible, rodó por su mejilla. El muro de hielo que había construido alrededor de su corazón comenzó a resquebrajarse, dejando entrar un rayo de luz cálida y peligrosa. Pasaba horas allí, su nuevo santuario, cuidando de las plantas como si estuviera cuidando las partes heridas de su propio espíritu. Sin embargo, la rabia no había desaparecido por completo. Era un fuego latente, un recordatorio constante de que un jardín, por hermoso que fuera, no podía borrar el recuerdo del terror, de la humillación, del abandono. La esperanza y el resentimiento libraban una batalla silenciosa en su interior. Omar, que había observado la frágil evolución de la relación desde una distancia respetuosa, se acercó a Khalil una noche mientras éste contemplaba el jardín desde un balcón. «Has construido un santuario para su alma, amigo mío», dijo con suavidad. «Pero la herida que le infligiste no fue privada. Su honor fue mancillado ante el mundo. Un jardín puede sanar su espíritu, pero solo la verdad pública puede restaurar su nombre». Khalil supo que su amigo tenía razón. Su penitencia no podía ser un asunto privado entre ellos dos. La humillación de Sara había sido un acto público, una demostración de poder ante sus rivales y ante toda la sociedad. Su redención, por tanto, debía ser igual de pública y resonante.
con una determinación renovada, comenzó a organizar una gran recepción en el palacio, invitando a las figuras más influyentes del Golfo, incluyendo a miembros de familias aliadas a los Rashid. El murmullo se extendió como la pólvora. El jeque Al-Jamil iba a hacer un anuncio importante. Nadie, ni siquiera Sara, sabía exactamente lo que planeaba. Pero cuando él le pidió que estuviera a su lado esa noche, no como una anfitriona, sino como la invitada de honor, ella aceptó, sintiendo que esa noche marcaría el final de un capítulo y el incierto comienzo de otro. La noche de la recepción, el gran salón del palacio bullía de poder y expectación. Jeques, emires y diplomáticos llenaban el espacio, susurrando conjeturas sobre el propósito de la reunión. Sara se sentía como si estuviera flotando fuera de su propio cuerpo, observando la escena con una calma extraña. Llevaba un sencillo vestido de color marfil, una elección deliberada que la distinguía de las joyas y los brocados opulentos de las demás invitadas. Cuando Khalil subió al estrado, un silencio expectante se apoderó de la sala. No se paró detrás del atril, sino en el centro, vulnerable y expuesto. Hizo un gesto para que Sara se uniera a él, y ella caminó a su lado con la cabeza alta. «Los he reunido esta noche», comenzó Khalil, su voz resonando con una autoridad despojada de toda arrogancia. «No para anunciar un nuevo negocio o una nueva alianza, sino para corregir una grave injusticia». Hizo una pausa, y su mirada se encontró con la de Sara. «Hace meses, cegado por una venganza que envenenó mi alma, cometí un acto grave y deshonroso. Secuestré a esta mujer, Sara, y manché su honor y el de su familia para herir a un rival. Hoy, ante todos ustedes, confieso mi crimen y asumo toda la vergüenza. Ella no es mi cautiva, ni mi trofeo. Es una mujer de una fuerza y una dignidad que yo no merecía presenciar. Le pido perdón públicamente a ella y a su familia, y declaro que su honor está intacto, restaurado no por mis palabras, sino por su propia inquebrantable integridad». Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran marchado en un estado de conmoción y asombro, Khalil y Sara se encontraron en el silencio del jardín. La luz de la luna bañaba las flores en un resplandor plateado, y el aire estaba lleno del perfume de la noche. Ya no había barreras entre ellos, ni guardias, ni títulos, ni el peso de la opinión pública. La confesión de Khalil no solo había restaurado el honor de Sara, lo había liberado a él. Se detuvieron junto a una fuente, y el sonido del agua era el único testigo de la quietud que se había instalado entre sus almas. Él no se atrevía a mirarla, temeroso de lo que vería en sus ojos. Fue ella quien rompió el silencio. Lentamente extendió la mano y por primera vez lo tocó voluntariamente, sus dedos rozando su brazo. Él contuvo la respiración, sintiendo ese simple contacto como una absolución. Levantó la vista y se encontró con su mirada. Una mirada que ya no contenía miedo ni ira, sino una profunda y serena comprensión. «Te perdono, Khalil», susurró ella. Y en esas 3 palabras, la indiferencia que había definido su comienzo murió para siempre. No era el comienzo de un cuento de hadas, sino algo mucho más real y valioso, el nacimiento de una confianza forjada en las ruinas del dolor, un respeto mutuo ganado a través de la vulnerabilidad y la elección consciente de sanar juntos. El perdón de Sara no fue un torrente que borró el pasado, sino una suave lluvia que comenzó a nutrir la tierra reseca de sus almas. En el silencio del jardín iluminado por la luna, las palabras «te perdono» quedaron suspendidas en el aire, frágiles y a la vez inmensamente poderosas. Para Khalil no fue el final de su penitencia, sino el permiso para comenzarla de verdad. Sintió un alivio tan profundo que le dobló las rodillas, pero no se atrevió a acercarse más, consciente de que el espacio entre ellos era un terreno sagrado que solo la confianza podría cruzar. Sara, por su parte, sintió cómo se desprendía de su cuerpo una armadura que ni siquiera sabía que llevaba. El perdón no era para él, se dio cuenta, era para ella. Era la elección de no dejar que el dolor definiera el resto de su vida. Esa noche no durmieron como amantes, ni siquiera como amigos.
Se retiraron a sus respectivas salas del palacio como dos supervivientes de un naufragio, conscientes de que habían llegado a la orilla, pero sin saber aún cómo reconstruir un mundo a partir de los restos. La indiferencia había sido su comienzo, la verdad su clímax, y ahora la paciencia se convertiría en su lenguaje. Los meses que siguieron se convirtieron en un lento y deliberado cortejo, no de un hombre hacia una mujer, sino de dos almas heridas aprendiendo a confiar de nuevo en la vida. Khalil entendió que su redención no se ganaría con grandes gestos de riqueza, sino con pequeños actos de constancia y respeto. Se convirtió en un estudioso de Sara, no de su belleza, sino de su esencia. Aprendió que el silencio de ella no era vacío, sino un espacio lleno de pensamientos profundos. Descubrió su amor por la astronomía y, sin decir una palabra, hizo construir un pequeño observatorio en una de las torres del palacio, un lugar donde pudieran mirar juntos las estrellas, esos testigos silenciosos de su tumultuosa historia. No la presionó, no exigió nada, simplemente estaba presente, ofreciéndole su tiempo, su atención y, lo más importante, su vulnerabilidad. Le leía poesía en la biblioteca, escuchaba sus ideas sobre cómo hacer los jardines más sostenibles y a menudo simplemente se sentaban en silencio, encontrando consuelo en la compañía del otro. Estaba desmantelando al jeque, ladrillo a ladrillo, y en su lugar estaba permitiendo que creciera un hombre. El proceso de curación de Sara fue un viaje interior, un camino que tuvo que recorrer en gran medida sola, aunque con el apoyo silencioso de Khalil. Hubo días en los que el sonido de una puerta cerrándose de golpe la hacía estremecerse, transportándola de vuelta a la desesperación de sus primeras horas como cautiva. Pero en lugar de huir de esos fantasmas, los enfrentaba. Caminaba por los pasillos del palacio, ahora abiertos para ella, tocando las paredes que una vez fueron los límites de su mundo, reclamando cada centímetro como propio. Su jardín se convirtió en su terapia. Cuidar de las plantas, verlas crecer y florecer a pesar de la dureza del desierto, era un reflejo de su propia resiliencia. Descubrió que la fuerza no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Lentamente, la imagen de sí misma como víctima se fue desvaneciendo, reemplazada por la de una mujer que había mirado al abismo y había elegido no solo sobrevivir, sino florecer. Su risa, al principio un sonido raro y tímido, comenzó a oírse con más frecuencia en los patios del palacio, una música que para Khalil era más valiosa que todo su oro. La transformación de Khalil fue igualmente profunda, extendiéndose más allá de los muros del palacio. Renunció a la identidad fría y vengativa que lo había consumido durante más de una década. Entendió que el verdadero honor de su padre no residía en la venganza, sino en la justicia constructiva. Desvió gran parte de su fortuna y energía a proyectos que deshacían el tipo de daño que la traición de los Rashid había causado. Inició programas para restaurar los derechos de agua de las comunidades desfavorecidas, financió la educación en zonas rurales y creó fundaciones para apoyar a las víctimas de disputas familiares. Cada proyecto era un acto de contrición, una forma de honrar la memoria de su padre, construyendo un legado de compasión en lugar de poder. Sus antiguos rivales y socios lo observaban con una mezcla de escepticismo y asombro. El temido jeque Al-Yamil, el depredador corporativo, se estaba convirtiendo en un filántropo, un líder cuya fuerza ya no se medía por lo que podía tomar, sino por lo que podía dar. Y en este nuevo propósito encontró una paz que la venganza nunca podría haberle ofrecido. La relación entre Sara y Khalil se cimentó en esta nueva realidad. Su vínculo no nació de la pasión arrebatada, sino de la intimidad tranquila de dos personas que se habían visto en su peor momento y habían elegido ayudarse mutuamente a encontrar lo mejor de sí mismas. Se convirtieron en socios, en confidentes. Sara, con su inteligencia observadora y su profunda empatía, se convirtió en su consejera más cercana. Su perspectiva, libre de la arrogancia del poder, le ofrecía a Khalil una claridad que nunca había tenido. Juntos planificaron el futuro, no solo el suyo, sino de la gente a la que él servía.
La justicia emocional que ambos encontraron no fue un evento único, sino un proceso continuo. Para Sara, fue la comprensión de que su valor nunca había estado en manos de los hombres que la reclamaban, sino dentro de sí misma. Para Khalil, fue el descubrimiento de que la redención no se trataba de borrar el pasado, sino de usar sus lecciones para construir un futuro mejor. El amor que creció entre ellos fue un amor maduro, forjado en el fuego, un amor que no necesitaba grandes declaraciones porque se demostraba en cada mirada de respeto, en cada decisión compartida, en cada noche pasada bajo las estrellas, en silencio, simplemente siendo. Un año después de la confesión pública, en una noche en que la luna llena bañaba el desierto de una luz etérea, Khalil llevó a Sara al observatorio. No había joyas ni sirvientes, solo ellos dos y el universo infinito sobre sus cabezas. Se volvió hacia ella y en sus ojos ya no había ni rastro del jeque frío que la había secuestrado, solo la mirada de un hombre que había encontrado su ancla. Sara, comenzó, su voz firme pero llena de una emoción contenida. Hace un año te ofrecí este palacio, mi riqueza, una vida en cualquier parte del mundo. Hoy no te ofrezco nada de eso. Te ofrezco mis defectos, mis cicatrices y la promesa de pasar cada día de mi vida intentando ser digno del perdón que me diste. Se arrodilló, no como un jeque ante una súbdita, sino como un hombre ante su igual. No te pido que seas mi jequeza, te pido que seas mi compañera, mi consejera, mi conciencia. Te pido que te cases conmigo, no por obligación ni por tradición, sino por una elección libre, la misma elección que nos ha traído hasta aquí. La respuesta de Sara no fue solo una palabra, sino una sonrisa que iluminó su rostro, una sonrisa que contenía el recuerdo del dolor, la belleza de la sanación y la promesa de un futuro construido juntos, por elección. La historia de Sara y Khalil no se convirtió en una leyenda sobre un secuestro y una venganza, sino en un relato susurrado en los salones del desierto sobre el poder transformador de la verdad y el perdón. Demostraron que el amor más fuerte no es el que nace de un comienzo perfecto, sino el que sobrevive a la más profunda de las rupturas y elige reconstruirse sobre cimientos de honestidad y vulnerabilidad. La justicia que encontraron no fue la de saldar viejas deudas de sangre, sino la de sanar heridas generacionales, reemplazando el orgullo por la compasión. Su unión se convirtió en un faro, un testimonio de que la verdadera dignidad no reside en nunca caer, sino en tener el coraje de levantarse, de pedir perdón y de perdonar. Aprendieron que la indiferencia puede construir prisiones más sólidas que cualquier muro, pero que un solo acto de ver de verdad a otra persona puede derribarlas para siempre. Su legado no fue un imperio de riqueza, sino un reino de sanación, demostrando que la mayor conquista no es robar a la novia de un rival, sino ganarse el corazón de la mujer que te enseña a salvarte de ti mismo. Si crees que nadie merece ser borrado por la indiferencia y que la redención es posible cuando elegimos la vulnerabilidad por encima del orgullo, comparte esta historia. Suscríbete para más relatos de supervivencia, perdón y el poder indomable del espíritu humano. Gracias por acompañarnos en este viaje.